Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de Electrónica Aplicada 3. Vamos a finalizar con lo que habíamos comenzado con representación en parámetros de dos puertos. Lo que nos está faltando es algunas definiciones de potencia y vamos a ver un ejemplo más. Y sobre parámetros S, quería hacer una mención de que esto partió de un paper de Kurokawa y a partir de este paper es que se implementaron los parámetros S, digamos, en términos generales. Lo que vamos a ver es un ejemplo que es de una red de dos puertos en donde se trata de analizar en donde tenemos una tensión de entrada, una carga y las características de la impedancia vista hacia la entrada del transductor, del parámetro de dos puertos, perdón, de 150 más J150 ohms. Z1 igual a Z2, Z1 es esta impedancia que está acá, Z2 es la impedancia de la carga, y todos son 50 ohms. Y la longitud de la línea de transmisión de lambda sobre 8, tanto en la entrada como en la salida. Así que esas serían las características de la figura, digamos. Lo que se pide es determinados cálculos como la impedancia de entrada en cero, o sea, aquí, visto desde este punto de vista, calcular A1 de 0, B1 de 0, A1 de lambda sobre 8, B1 de lambda sobre 8, es decir, A1 y B1. Obviamente depende de la posición, los valores de A1 y B1, así que en 0 y en lambda sobre 8. Y A2 en 0. O sea, de este lado A2 entra. También se pide calcular la tensión B1, B1 de lambda sobre 8, B1 de 0, y 1 de 0 y 1 de lambda sobre 8. Y la potencia de entrada promedio en estos dos lugares, obviamente como se trata de una línea sin pérdidas, es de esperar que el valor que me dé sea exactamente el mismo para X0 y para X de lambda sobre 8. Entonces, de esto pide acá en el E, demuestre que estas potencias son iguales. Calcular S11 en 0 y en lambda sobre 8, va a haber una diferencia de un corrimiento de fase entre una y la otra. Calcular el ROE en la entrada y en la salida. Calcular la longitud eléctrica y la longitud en centímetros de una línea de transmisión cuando está operando a 1 GHz. Y bueno, y la potencia entregada en Z2, aquí, en la carga. Si los parámetros son estos que están acá mostrados. S11 no está puesto porque justamente en F está pidiendo el cálculo de S11. Bueno, acá tienen las fórmulas. Estos son los números de las ecuaciones que estuvimos viendo. Estuvimos viendo este valor de la impedancia de entrada para cualquier distancia, longitud eléctrica D. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para este caso. Esta es la fórmula para cualquier distancia también de A sub I y de B sub I, como me pide A sub 1,
B sub 1, A sub 1 para otra distancia, A sub 2. Bueno, acá tenemos las fórmulas que tenemos que utilizar, que son fórmulas genéricas, y nosotros las tenemos que convertir a nuestra aplicación. El primer paso que pide, entonces, es Zin de D, cuyo D es lambda sobre 8. Entonces, lambda sobre 8 es 45 grados. Entonces, aplicamos la fórmula ZL, en nuestro caso, sería ZT1. Este sería, estamos viendo la entrada. Queremos ver cuánto vale lo que está en rojo, si para allá ve como carga a ZT1. Entonces, ZL en este caso sería 150 más J150. Bien. Luego Z0 es 50 ohm. Y el lambda sobre 8 corresponde a 45 grados. ¿Cómo operar esta ecuación tan larga, digamos, si ustedes tienen que hacer esto en un parcial? Bueno, ustedes lo que tienen que hacer en el MATLAB yo acá puse algunas definiciones. En el MATLAB tienen que hacer la definición de cuánto vale ZL, que es 150 más I por 150. Z0, yo lo tengo acá para hacerlo más rápido, lo tengo ya escrito, es igual a 50. Y luego tienen entonces la definición de Zin, que es esta fórmula, que esa fórmula escrita es la fórmula que corresponde a lo que ustedes tienen acá, a esto que tienen acá. Esto mismo sería eso escrito ahí. Y ahí me da el resultado, me devuelve el resultado, que lo hace automáticamente. Así que 23 menos J65. Que es lo que me dio ahí. Ya lo tienen resuelto. Y luego el paso que sigue, entonces es A1 de 0, tienen que usar la fórmula que está acá, con esta fórmula, reemplazan, entonces sería B1 de 0 y Z0 50 ohm, y Z0 por I1 de 0. Lo que no sé es cuánto vale B1 de 0. B1 de 0 es igual acá, sería la tensión que hay acá, la tensión que ven ahí, y esa tensión es E1, que es la tensión de entrada, por Z0, menos Z0 por I1. El I1 vamos a definir como entrante, depende hacia dónde definamos I1. Si I1 lo definimos hacia allá, entonces sería la tensión que veo acá va a ser igual a E1 menos I1 por Z1, que es lo que está escrito acá. Y eso entonces lo reemplazo arriba. Y esta parte se anula con esta, así que me queda solamente este término, a ver. Esto se anula con esto y me queda este término, que es lo que está dibujado acá, y lo único que me queda ahora es hacer el cálculo, que ese sí es muy sencillo, y bueno, 0,707 me da, A1 de 0. ¿Cómo se calcula A1 de lambda sobre 8? Es A1 de lambda sobre 8 es A1 de 0 por E a la menos JBL1. Y bueno, JBL1 en este caso me da pi sobre 4, así que es esto mismo
con la fase de menos 45 grados, que sería esto. Luego me pide calcular B1 de 0. Entonces vamos a calcular, ya tenemos A1 de 0. Y ahora vamos por B1 de 0. B1 de 0, aplicamos la misma fórmula que está acá, genérica, que es esta que está acá. Y entonces B1 de 0 menos Z0 por I1 de 0. Reemplazamos B1 de 0 acá, y esto acá en realidad no se anula, en la segunda parte como se anulaba en A1. Y bueno, reemplazo y me queda en función de I1. Y ahora lo que me queda es despejar I1. I1 de 0 es E1 sobre 50 más Zin de 0, que lo acabo de calcular recién. Lo proceso y me queda esto. ¿Cómo se hace esto? Bastante rápido. Bueno, esto lo que tengo que hacer también, operarlo en MATLAB. Tengo que simplemente, yo ya tengo Zin de 0, entonces pongo I1 de 0 es igual a 10 dividido, y esto entre paréntesis, 50 más Zin de 0, que ya lo tengo calculado. Entonces, sería I1 de 0. Acá en MATLAB, para poner I1 de 0 lo tengo que escribir así. Porque si le pongo paréntesis ya me lo asume como dentro de una función. 10 dividido 50 más Zin. Yo a Zin de 0 le puse Zin simplemente, ¿no? Pero ustedes lo pueden definir Zin de 0 y ahí me da, ahí me devuelve. Lo único que me lo devuelve en este formato y tengo que pasarlo digamos, al otro formato. Entonces, vamos a definir x igual a 0.076 y igual a 0.068. Quien ya lo sabe operar a esto, bueno, la magnitud de esa función sería la magnitud, en este caso, de I1 de 0. Magnitud sería el módulo, ¿no? Ahí lo tienen. Y ahí tienen el valor y luego me queda la fase. Esta parte sí la pueden hacer con una calculadora bastante, capaz que más rápido que con el MATLAB. Entonces me queda 0,1 y 41. ¿Qué es lo que me dio acá? 0,102 y 41,68. Bueno, no me dio exactamente igual. Este valor no me dio exactamente igual. Digamos, en el MATLAB lo hace bien. Bien. Y luego lo que me queda es incorporarlo acá, ya lo tengo calculado, y entonces me queda B1, que sería esto. 0,508 menos 70,65. Luego me pide A1 de lambda sobre 8, que ese ya lo calculé. Y me quedaría B1 de lambda sobre 8. B1 de lambda sobre 8, de nuevo lo multiplico por E a la menos JB, menos J pi sobre 4. Y bueno, y es muy fácil resolverlo. Y me queda ese valor. Sí. Poniendo apps
o sea, ABS, y el número complejo ya le tira el módulo. Ah, viste, vi. No hace falta hacer la raíz ¿Y la fase? y la fase creo que era ángulo en inglés, angle. Me parece, no recuerdo bien eso. Bien, a ver, vamos a ver. Sería and ph igual apps de qué? De 1 de 0. Sí, correcto, es más rápido. Y a ver, pi, fitita, igual, angle. Ah, pero me lo dan radianes. Espera, angle en angle D sería. A ver. Porque me lo den. No. Bueno, pero me lo dan radianes. Está bien. Pero funciona. La función angle funciona. Ingeniero, ¿Sí? con R2D lo pasa a ángulo sexagesimal. Bueno. Fíjense de una manera más rápida de hacerlo. Yo tenía esa forma, pero seguro, el MATLAB es muy potente, seguro que la tiene, nada más que yo no la estoy buscando, no la estaba, como no la estaba usando, la usaba de esa manera, que es un poco más a pedal, digamos. Busquen, yo les recomiendo que lo tengan afilado eso en un archivito así, tipo un bloc de notas, que lo tengan bien a mano, digamos, y las operaciones hagan un copy-paste y cambien los valores. Ese sería lo ideal para poder hacer rápido las resoluciones en números complejos, porque hacerlo a mano, digamos, con el poco tiempo que ustedes van a disponer, no es recomendable. Bueno, sigamos. Lo que pide luego son las tensiones. Me pide A2 de 0. A2 de 0 es 0 porque está adaptado. Así que esa no la calculo. Luego me pide calcular B1 de 0. B1 de 0 es I0 por Zin de 0. Y bueno, 0,102, 41,68 por este valor 23 menos J65. Tengo que operarlo también en MATLAB para que sea rápido. Y me queda B1 de 0, que es 7,05 menos 28 voltios. Menos 28 grados voltios. Luego el B1 de lambda sobre 8 que me está pidiendo. B1 de lambda sobre 8. Que es bueno, es A1 de lambda sobre 8 por B1 de lambda sobre 8, que ya lo tenía calculado, así que simplemente lo sumo, hago una suma.
Entonces me queda I1 de lambda sobre 8 es B sobre Z, y puedo calcular rápidamente el valor, que es 0,04 menos 81 grados. Eso sería entonces I1 de 0 y I1 de lambda sobre 8. Luego me queda calcular la potencia. La potencia es un medio de B0 por I conjugado, I de 0 conjugado. Es un valor real como resultado, así que se va rápido, digamos, es fácil de implementarlo. El conjugado, no sé la función que tiene en el MATLAB, pero tomando el valor de I1, simplemente cambiamos el signo y listo. Y lo operamos de una manera bastante sencilla. Y me da un número real, así que no tengo que hacer nada. I1 de lambda sobre 8, también lo calculo por separado, digamos, y tengo que llegar al mismo resultado, porque es una línea sin pérdida. Así que esto 2 llego, y luego me está pidiendo calcular S1, 1 de 0 y S1, 1 de lambda sobre 8. El S1 de 0, yo calculé primero S1 de lambda sobre 8. Bueno, es ZT1 porque el lambda sobre 8 es visto acá, es lo que veo acá. Llevo lo veo 0 acá y lambda sobre 8 lo veo acá. Así que el S1 de lambda sobre 8 es J150 más J150 menos 50 y abajo más 50. Lo opero y me queda este valor, el S11 de lambda sobre 8, y después calculo el S1 de 0, corriéndolo, pero acá sería menos 2J. Ese sería el corrimiento que tengo que hacer, que sería menos 90 en realidad. Y me queda entonces el S11 de 0 calculado. Los módulos, tanto del S1 de 0 como de lambda sobre 8, son los mismos. Lo que está, a medida que me voy desplazando, digamos, dentro de la línea de transmisión, se va corriendo el ángulo. Bueno. Ese sería esto que está pedido acá, como es, y vamos al G, que es el ROE de entrada y el ROE de salida. El ROE de entrada es 1 más coeficiente de reflexión en el módulo, pero en este caso es lo mismo que el S11, así que bueno, lo calculo. Y el ROE de salida es 1, porque está adaptado. Y luego me pide, entonces, calcular la longitud eléctrica y la longitud en centímetros de la línea de transmisión de lambda sobre 8 y con una frecuencia de 1 GHz. Bueno, ahí tienen el cálculo, tomando velocidad de grupo, digamos, velocidad de fase, velocidad de fase, 3 por 10 a la 10, y me queda 30 centímetros. Y luego la longitud en centímetros, lo podemos definir, que es 3,75. Por último, me pide B2, no sé si terminaba. Calcule la potencia en la carga, si los parámetros S medido en los planos de referencia, bueno, en los dos planos, digamos, acá y acá. Y ahí quedaría P en L2, bueno, esta es la fórmula, y los datos los tengo, así que simplemente lo calculo. Y por último la potencia, A2 es 0, así que, porque es un medio de B2 de 0 al cuadrado menos
un medio de A2 de 0 al cuadrado, como es 0, entonces me queda solamente este término, que es, en definitiva, 2,25 vatios. Y con eso quedaría resuelto todo el ejercicio, digamos. Es bastante largo. En un parcial no voy a pedir tantas cosas, obviamente, voy a pedir alguna de estas cosas, no todas, alguna de estas, como para que ustedes tengan tiempo de hacerlo. Pero si lo hacen con el MATLAB, lo van a hacer muy rápido. Simplemente no se equivoquen en el procedimiento nomás y es lo único que podrían, digamos, cometer algún error. Bueno, vamos a ver otro tema que es las definiciones de ganancia de potencia. Y este sería el último paso ya para ir a amplificadores. Después de esto ya vamos directamente a amplificador. Entonces, dada un diseño de un amplificador como este tipo, en donde tenemos los coeficientes de reflexión, visto, la clase pasada lo habíamos visto, que si miramos hacia adentro es gamma sub in, si miramos desde el lado de afuera hacia adentro es gamma sub out, si miramos de la red hacia la fuente es gamma sub S, y si miramos desde el transistor hacia la carga es gamma sub L. Desde aquí se pueden definir entonces los términos gamma sub S y gamma sub L. Nosotros también lo habíamos calculado en la clase pasada a gamma sub in y gamma sub out como relación entre los parámetros de dispersión y el coeficiente de reflexión. Esta es, digamos, la relación que vincula internamente al cuadripolo, donde acá vemos una matriz S. Esa matriz S está conformada por S11, S12, S21 y S22. Volviendo a esto, entonces tenemos estas definiciones que vimos la clase pasada, en donde tenemos gamma sub S, que es A1 sobre B1, es este término sobre este, y gamma sub in, que es al revés, es, digamos, la inversa, B1 sobre A1. Gamma sub L, visto del lado de salida, A2 sobre B2, y gamma sub out, a B2 sobre A2, pero con la fuente en cero, con esta tensión en cero. Y de ahí, la clase pasada, llegamos a determinar gamma sub in y gamma sub out, que eran función el gamma sub in de S11 y del coeficiente de reflexión de la carga. O sea, lo que ve el transistor de este lado está vinculado con el coeficiente de reflexión de la carga. Y lo que vemos hacia dentro del transistor está vinculado con el coeficiente de reflexión viéndolo, desde el punto de vista de la fuente. Cuando no hay vínculo entre estos y gamma sub in se hace igual a S11, cuando S12, que es el coeficiente de transmisión inversa, es igual a 0. Y en ese caso se va a definir el cuadripolo como unilateral porque no hay una relación, digamos, de la entrada con la salida o de la salida con la entrada. Entonces, esto se puede considerar en algunos casos, en algunos amplificadores, en los casos en que S12 sea de valores muy chicos. Que sea 0 es poco probable, pero sí muy chicos, entonces podemos considerarlo como casi unilateral. Y eso puede simplificar algunos cálculos, por eso vamos a analizar siempre casos de cálculos
considerando este ejemplo de si fuera unilateral o si es bilateral cuando ese S12 es distinto de 0. La definición, que también vimos en la clase pasada, de potencia, la potencia de entrada, es un medio de A1 menos un medio de B1, o sea, un medio de este valor, de este módulo al cuadrado, menos un medio de la reflejada. Incidente menos la reflejada. También lo podemos definir en términos de gamma sub in. Entonces, esta fórmula es la fórmula que generalmente vamos a utilizar, porque es una fórmula mucho más simplificada. Así que este sería la potencia de entrada. Volviendo a la parte de entrada, entonces podríamos decir que solamente tomando de este cuadripolo esta parte nomás, entonces sería visto como esto, acá, donde tenemos de nuevo el gamma sub in y el gamma sub s, el A1 y el B1, la impedancia de la fuente, y esta es una forma de verlo que está en algunos libros, que lo van a encontrar en todos los libros de radiofrecuencia, sobre todo me interesa que lo vean de Guillermo González, pero cualquier libro trata este tema. No tenemos mucho tiempo para introducirnos sobre esto, pero cumple algunas reglas que se llaman reglas de Mason. Y bueno, en donde ahí está relacionado no solo A1 y B1, sino B de la fuente y B de la carga. Y A de la fuente y A de la carga, en este caso se llama B sub S a B de la fuente. En el caso de querer determinar A1 en este libro está definido como BS A1 que tenemos acá, este es un nodo, es B1 por BS más BS. Ese es según la regla de Mason. Todas las que entran, la ecuación esta va a ser igual a la suma de todas las entrantes. Entonces, por esa razón, llegamos a esta ecuación. Y B1 ya lo teníamos nosotros, que B1 es la tensión que estamos viendo acá. Vamos a definir positivo y no negativo porque definimos que la corriente está entrando, está yendo para allá. Si lo definimos que está yendo hacia el otro sentido, este valor va a ser negativo. De lo que vimos hace dos clases, hicimos las definiciones de A1 y de B1, que son las definiciones estándar, digamos, que es sobre raíz de Z0. Y esta es el cálculo de BS. De nuevo, entonces, de la fórmula que está acá, de esta fórmula, entonces, hacemos el reemplazo. Me quedaría así. Yo reemplazo B1 acá. Me quedaría este término, A1 por gamma sub in sería B1. Y luego, como tengo A1 y A1 acá, despejo A1 y me queda esta fórmula como A1 general. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar de A1. ¿Por qué? Porque me va a servir para la definición directamente de la potencia. Entonces, volviendo a la definición de potencia que es esta, que está acá, entonces, como yo ya tengo que A1 es este valor, lo reemplazo y me queda esta función como potencia de entrada. La vuelvo a escribir acá y definimos qué es potencia disponible.
se define potencia disponible en la fuente a la potencia de entrada, pero cuando gamma sub in es igual al conjugado de gamma sub s, que es la máxima transferencia. Cuando gamma sub in es igual al conjugado de gamma sub s, ahí tenemos máxima transferencia de potencia. Entonces, esa es la definición de potencia disponible. Entonces, si yo tengo esta definición de potencia de entrada, bueno, entonces hago el reemplazo de gamma sub in por conjugado de gamma sub s y me queda esta fórmula como fórmula de potencia disponible y le vamos a usar como nomenclatura AB de available source, PABS como potencia disponible en la fuente. También podemos hacer una sustitución y me puede quedar en la potencia de entrada en términos de la potencia disponible en la fuente y me queda este término que está acá. Y a este término, que estoy subrayando, lo definimos como MS. Y MS, entonces, va a ser el multiplicador de la potencia disponible en la fuente, que sería la máxima, si yo aprovechara, disculpe, no sé qué hice de acá. Bueno. MS está acá. De aquí determino MS, que sería esta parte que está acá, y definimos como el factor de desadaptación de la fuente. Si estuviera completamente adaptado, o sea, si el coeficiente de reflexión gamma sub in es igual al conjugado de gamma sub s, entonces MDS va a ser igual a 1. Y este término sería igual a 1. Si no, va a ser siempre menor que 1. La potencia de entrada siempre es igual o menor que la potencia disponible en la fuente. Bueno, eso es lo que está dicho ahí, que sería igual a 1. Para el lado de salida, lo que hacemos es tomar la red, tomo la red, y toda esta parte la traslado aquí. Y todo este bloque lo saco y lo reflejo ahí, por lo tanto tengo que llevarlo en términos de Thevenin. Hago el Thevenin ahí y me va a quedar una tensión de Thevenin y una Z-out, y es lo que miro hacia adentro y tengo que ver exactamente lo mismo, que vería gamma sub out. Y de este lado, gamma sub L. Y defino entonces que la tensión aquí BL, en los bornes de este lado, va a ser igual a la tensión de Thevenin menos IL por ZO. También hago la misma definición, va a ser la regla de Mason, de B2, que me va a quedar una B, en este caso de Thevenin, por gamma sub out por A2. Lo mismo que hice en la entrada, hago acá en la salida. Defino los términos B2, A2 y B de Thevenin. Defino gamma sub out en base a lo que estoy viendo en la salida. Y con eso ya tengo para hacer de la determinación de B2, y B2 me queda esta fórmula, igual que como hicimos en la entrada. La definición de la potencia en la carga es un medio de B2, ¿por qué B2 y no A2? Porque defino B2 de esta manera, B2 sale hacia allá y A2 entra. En cambio acá A entra y B sale. Entonces es un medio de B2, del módulo de B2 al cuadrado, menos lo que refleja que es A2 en este caso. Por eso está
de esa forma la nomenclatura en la salida. Ojo con confundirse ahí. Entonces, un medio de B2 al cuadrado menos un medio de A2. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Como ya había calculado B2, me queda como potencia en la carga este término. La potencia disponible desde la red, definida la red lo que tengo acá, va a ser igual a la potencia entregada en la carga si gamma sub L es el conjugado de gamma sub O. Es decir, si estos dos coeficientes de reflexión son conjugados, todo lo que tengo acá va a ser entregado a la carga, y esa es la potencia, la definición de la potencia disponible en la red. Entonces la potencia ABN es igual a PL, pero cuando gamma sub L es el conjugado, y este es el cálculo de reemplazando aquí el gamma sub L por el conjugado. También lo puedo determinar de esta manera, y este término le vamos a llamar ML. ML, entonces sería el factor de desadaptación de la salida, y es un coeficiente que vale entre 0 y 1, y vale exactamente 1, cuando gamma sub L es el conjugado de gamma sub out. Y en ese caso, la potencia en la carga es igual a la potencia disponible en la red. Paso que sigue, vamos a definir ganancias de potencia. Se define ganancia de potencia como la potencia en la carga sobre la potencia de entrada. Si yo tengo este término como potencia en la carga y este término como potencia de entrada, y tengo la definición de B2, este B2 lo pongo acá y me va a quedar los dos términos en términos de A1, que sería esto, que como está al cuadrado, este A1 se va a cancelar con el de abajo y me va a quedar todo en términos de coeficientes de reflexión y de parámetros de dispersión, que es lo que me quedó acá. Esta es la fórmula entonces de ganancia de potencia, que me queda en términos que también se llama ganancia de operación, que me queda en términos de el coeficiente de reflexión de la carga y del coeficiente de reflexión mirando hacia la entrada. Vamos a definir ganancia del transductor, que es la ganancia mirando hacia este componente, que es el transductor. Como la potencia en la carga dividido la potencia disponible en la fuente. Esto lo jugamos un poco y puedo poner, multiplico y divido Pin, entonces me queda GP, que es PL sobre Pin, por Pin sobre PABS, pero Pin sobre PABS es MDS, así que ganancia del transductor es GP por MDS, por el factor de desadaptación de la entrada. Si yo reemplazo lo que equivale a GP y lo que equivale a MS, sería todo este producto que está acá. Y si lo proceso, me puede quedar de esta forma o de esta forma. Tienen dos fórmulas para la ganancia del transductor. Una queda en términos de S11 y de gamma sub out, y la otra queda en términos
de gamma sub in, gamma sub S y gamma sub L. La otra queda en términos de gamma sub out. Así que acá en una van a ver gamma sub out y en la otra van a ver gamma sub in. Cualquiera de las dos es equivalente. Es la única definición de ganancia de potencia, digamos, que tiene dos fórmulas equivalentes. Luego tenemos otra ganancia que es otra definición, que es la ganancia disponible en la carga. La ganancia disponible es la potencia disponible en la red dividido la potencia disponible en la entrada. Si yo multiplico y divido por PL, la primera es GT y la segunda es la inversa de ML. Así que, de nuevo, reemplazo y me queda esta función. Esta que es GT, la pongo acá. Y ML, que es todo esto, lo pongo acá. Y reemplazando, me queda esta fórmula en donde podemos observar lo siguiente. La ganancia disponible en la carga es solo función de gamma S. Fíjense que no está gamma L. Sí gamma out, pero es lo que veo hacia adentro de la red. O sea, volviendo al cuadripolo, entonces yo tengo la red. La ganancia disponible, que voy a ver acá, es función de gamma S, o sea, de lo que miro hacia allá, de gamma out, lo que miro hacia adentro, y no lo que veo hacia allá. Está. Esa característica o esa cualidad la vamos a utilizar mucho para cálculos de amplificadores. Bueno, en el libro de González hace una pequeña referencia y un mejor análisis sobre MS y ML, donde hace los dos análisis en la entrada con su circuito de Thevenin y en la salida lo mismo, con su equivalente de Thevenin. Dentro de la red, entonces toda esta parte que vemos acá en la figura A sería lo que vemos hacia el lado del cuadripolo y en la figura B sería solamente viendo la parte de salida para ver el factor de desadaptación de entrada y de salida. La potencia disponible en la fuente lo habíamos calculado en la clase pasada y era 1/8 del módulo de la tensión de entrada sobre RS. Siempre y cuando, obviamente, la entrada esté conjugada, porque justamente ese es el máximo valor que podemos llegar a lograr, por eso es potencia disponible en la fuente. La potencia de entrada también la podemos calcular. Tiene todas estas formas de calcular, pero esta es la que me interesa. Si yo reemplazo MS, también podría tener esta fórmula como factor de desadaptación de entrada en base a parámetros fácilmente medibles, impedancia y resistencia, o este otro. Cualquiera de estas dos fórmulas son equivalentes. Esto porque a veces es mucho más sencillo encontrar estos valores que los valores de coeficiente de reflexión. Y lo mismo para el factor de desadaptación de la carga. Así que en el libro de González llega a estas dos equivalencias que también son aplicables para muchos casos, digamos. Este sería como una conclusión de las tres potencias, las ganancias de potencia, la ganancia de potencia del transductor
es la potencia entregada a la carga sobre potencia disponible de la fuente. La ganancia de operación es la potencia entregada a la carga sobre la potencia de entrada a la red. Y la disponible es la potencia disponible de la red sobre potencia disponible de la fuente. En las fórmulas que están acá son más fácil de interpretarlo a veces, porque yo acá estoy viendo que está teniendo en cuenta gamma sub S y no gamma sub L. Y en la ganancia de operación, GP, fíjense en GP, no está gamma sub S, está solo gamma sub L, y obviamente siempre gamma sub in va a estar. O está el gamma sub in o está gamma sub S, pero en este caso no está gamma sub S, pero sí está gamma sub L. Entonces la ganancia de operación tiene en cuenta gamma sub L y la ganancia disponible no tiene en cuenta gamma sub L, tiene en cuenta gamma sub S. Sobre ese detalle vamos a hacer mucho hincapié cuando veamos amplificadores, así que lo vamos a repetir muchas veces. Cálculos de potencia. Bueno, esta fórmula la vimos, de coeficiente de relación de onda estacionaria, de tensión. Esta fórmula la vimos, la hemos estado utilizando, y la potencia, entonces en la carga también, en términos de coeficiente de reflexión de la carga. También podríamos decir que si nosotros tenemos una red de adaptación, vamos a encontrar algunas cosas más. Por ejemplo, si miramos hacia la red de adaptación, nosotros tenemos la fuente, la red de adaptación, el transductor. ¿Por qué una red de adaptación en la entrada? Y lo mismo vamos a tener una red de adaptación en la salida y la carga. O sea, sería esto, una red acá, que justamente lo que están viendo con Daniel ahora, lo que van a continuar viendo la clase que viene. Esta red de adaptación de la carga, bueno, es lo que importa, porque con esta red nosotros hacemos varios pasos, digamos. Uno de ellos es hacer la adaptación entre la entrada y la salida en base a los requerimientos. Otra es el filtrado, es decir, la selección de las frecuencias que van a pasar, pero por el momento nos va a interesar analizar cuáles son, desde el punto de vista de coeficiente de reflexión, los puntos que nos interesa a los fines de un amplificador. Volviendo a gamma sub in es si lo que observo hacia el cuadripolo, este sería el cuadripolo, donde tenemos una matriz S. Ese coeficiente de reflexión mirando hacia adentro del cuadripolo sería gamma sub in. Pero si yo desde el cuadripolo miro hacia adentro de la red, sería el gamma sub S. Pero ¿qué pasa si yo desde la fuente miro hacia la red? Ese es gamma sub A. Esa es la definición, digamos, del libro de González. Entonces vamos a tener el ROE de entrada y le vamos a llamar ROE sub in a uno más gamma sub A, no gamma sub S, sino gamma sub A menos gamma sub A. Y eso va a estar vinculado también con la relación o factor de desadaptación, MS. Entonces el coeficiente de reflexión sub A va a ser ZA menos Z0, dividido ZA más Z0, y la potencia de entrada va a ser potencia disponible, y el coeficiente de reflexión que vamos a estar observando
es justamente gamma sub A. Así que la potencia disponible va a estar relacionada con gamma sub A en este caso. Y la potencia de entrada sería la potencia disponible por el factor de desadaptación. También podemos definir como ms es igual a 1 menos gamma sub A, que sería este término que está acá. Podemos también despejar gamma sub A. También podemos definir gamma sub A de esta manera y lo mismo gamma sub B, que sería del lado de salida. Y gamma sub B en términos del coeficiente de desadaptación de salida. Y esa sería la definición de gamma sub B en términos de impedancias. Y con eso tendríamos entonces, como resumen, el ROE de entrada en base a un factor de gamma sub A, que tendrá que ver cómo esa red que estamos poniendo hace la adaptación entre la entrada y lo que estamos viendo para allá. Ese sería el gamma sub A. Ese sería el ROE de entrada. Y el ROE de salida lo mismo con el lado de salida. Y lo podemos definir en términos de coeficiente de reflexión o en términos de factor de desadaptación. Cualquiera de estas definiciones, de estas dos fórmulas, son fórmulas que podemos aplicar en los cálculos. Y este sería el bloque de todas las fórmulas que tendríamos que tener en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una red de adaptación de entrada y otra red de adaptación en la salida, se diseñan para producir un gamma sub S, que sería ese valor, y un gamma sub L, que sería ese valor. ¿Por qué se pide esto? Porque en general, en base a los requerimientos de diseño del amplificador, vamos a necesitar asumir qué valor va a tener que tener mirando desde el cuadripolo hacia la red de adaptación, que se llama gamma sub S, o desde el cuadripolo mirando hacia la carga, que sería gamma sub L. Estos valores que estamos pidiendo acá van a ser parte del criterio de diseño del amplificador, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero nosotros vamos a partir de esto, y a partir de esto determinamos GT, que es la ganancia del transductor, GA, que es la ganancia disponible, y GP, que es la ganancia de operación, con los datos de la matriz del cuadripolo, que es la matriz S, en donde tenemos S11, S12, S21 y S2. Es decir, primer punto, entonces determine las ganancias de potencia, todas. Segundo paso sería calcule las potencias, que serían las potencias disponibles en la fuente, la potencia de entrada, la potencia disponible en la red y la potencia en la carga. Si E1 vale esto y Z1, siendo Z1 este valor que está acá, 50 ohm, y Z2, 50 ohm, que sería ZL, sería Z2. Luego, calcule el ROE viendo hacia la red de entrada y el ROE viendo hacia la red de salida. Primer paso, determinamos gamma sub in en base a la... Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Me oye? Hola, ¿sí se ¿Qué tal, cortó? profe? Sí, profe, ¿cómo va? Por ahí voy, Ramón. Bueno, Sí. listo. Listo. Bueno. ¿A dónde quedamos? ¿Ustedes me siguieron? ¿Me pudieron seguir? Pues yo vi que se cortó un minuto. Quedó en la solución, en el primer paso. Bien. Entonces lo que estamos pidiendo acá sería, en base a los valores de la matriz S, se pide determinar las ganancias, que es ganancia de transductor, ganancia disponible, ganancia de operación.
Luego, calcular la potencia disponible en la fuente, la potencia de entrada, la potencia disponible en la red, la potencia en la carga, siendo la tensión de entrada ese valor, la impedancia de la fuente ese valor y la impedancia de la carga ese valor. Calcule el ROE viendo hacia la red de entrada y el ROE viendo hacia la red de salida. El primer paso entonces sería calcular el coeficiente de reflexión gamma sub in, que es lo que miramos hacia adentro del transductor, que es S11 por este término. Hacemos la operación. De nuevo, si lo hacemos en MATLAB, me conviene hacer las definiciones de S21, S12, S22, S11, gamma L, ya directamente, y gamma S, ya tenerlos en el MATLAB, y después simplemente hacer la operación. Para hacerlo rápido, porque si no este proceso, digamos, de números complejos lleva su tiempo si ustedes lo hacen a mano. Así que tienen que usar el MATLAB para hacer este tipo de operaciones de una manera eficiente. Luego, paso 2, determinan gamma sub out. Y ya tengo todo. Porque tengo gamma sub S, tengo gamma sub S y gamma sub L. De nuevo, son requerimientos. Son requerimientos en base a criterios para que el amplificador funcione de una determinada manera. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene, o más adelante. Nosotros acá partimos de ese requerimiento y determinamos la ganancia del transductor en base a la fórmula de ganancia del transductor, que es esta que está acá. Procesan los valores y me da 9.43 o 9.75 en dB. Luego calculo la ganancia GP, la ganancia de operación, que me da 13.51. Y luego calculo la ganancia disponible, que me da 9.55. Ustedes observen que me da la ganancia del traductor, 9.43. La ganancia de operación, 13.51. Y la ganancia disponible, 9.55. Ahí pueden sacar conclusiones de cómo son estos valores. Luego tenemos que la potencia de entrada es la potencia disponible por MS. Calculo MS y me da 0,6983. Luego, con eso puedo sacar la ganancia del transductor, que es 9.43, que ya lo había sacado del otro fondo. También la ganancia disponible lo puedo hacer en base a estas fórmulas, pero sí puedo determinar que son cercanos la relación entre ganancia disponible y ganancia de transductor. Bien. Luego calculo el factor de desadaptación de salida, que me da muy cercano a 1. Me da 0,9874. Es de ahí que la ganancia de operación es bastante parecida a la ganancia, la ganancia del transductor es bastante parecida a la ganancia disponible. La potencia disponible es igual a la potencia de entrada, pero cuando gamma sub in es igual al conjugado gamma sub S. Entonces, bueno, calculo la potencia disponible con la fórmula que ya conocemos y hacemos el cálculo de Pin en base al factor de desadaptación de entrada. El factor de desadaptación de entrada es 0. Me había dado un poquito más allá. Más atrás. Bueno, en algún lado lo calculé, no sé dónde está. 0,6983. Es el factor de desadaptación de entrada. Entonces me da la potencia de entrada 0,1745 y la potencia en la carga, que es GT por PABS
o GP por PIN, y me da 9,43. O en vatios, 2,358. Por último, la potencia disponible en la red, la calculo en base a PL sobre ML, me da 2,39 vatios, y el ROE de entrada que lo hago en base a los coeficientes de desadaptación, es más fácil, MS y ML porque ya los tengo. Se me da un ROE en la red de entrada de 3,44 y en la red de salida de 1,27. Bueno, ese sería todo lo que tengo que decir en este tema, y ya con esto cerramos lo que es representación de red de dos puertos. No sé, Daniel, si querés que siga o querés que ya comencemos con atender las preguntas de los chicos. A ver, bueno, no sé, Raúl, ¿qué hora es? Son las 7. Y yo no creo que tengo 1 hora y media preguntando cosas. Bueno, voy a seguir un poquito más entonces. Sí. Vamos a ver, espera un segundito. Hola, buenas tardes. Una consulta. Ramón, ¿a eso Sí. ya lo agregaste en el apunte? Sí, ¿A lo que diste hoy? sí. Y está como revisión A, porque anteriormente tenía sin revisión, la versión inicial, digamos. Lo van a encontrar porque Bueno. ahora está como revisión A. Tanto el apunte como las diapositivas. Sí, Ramón. Sí. Bueno, lo que podemos hacer es como un intermedio y hacemos una charla respecto al parcial y después seguir, si quieres. Bueno. ¿O Espera un preferís? segundito. Sí, yo preferiría cerrar eso y después continuamos. Espera, detengo la grabación.